Eddie, no lo veo por ahí, pero Eddie, ¿a dónde está? Uy, ¿qué hace atrás? ¡Qué peligro! Eddie estuvo hablando de los dones, estudio de los dones. Por ejemplo, en 1 Corintios, en capítulo 13 al final, porque Corintios, ya lo estudiamos, es una iglesia donde Pablo tuvo que corregir. Prácticamente todos los capítulos de Corintios es corrección, ¿sí? Uno de ellos es el manejo de los dones, ¿sí? Y cuando dice procurar los mejores dones, no significa que tengamos muchos dones, sino hablando de el énfasis del contexto de ese capítulo, está hablando de los dones de lenguas, los dones de sanidades que eran visibles y todos querían tener, y todos, yo tengo ese don. ¿Me explico? Por la carnalidad de la iglesia. Ahora, lo que sabemos nosotros es que cada don, o más bien, cada creyente ha recibido un don, dice, según el don singular que ha recibido, ministrelo a los demás. ¿Sí? Ahora, cuando dice en capítulo 13, de procurar los mejores dones, significa los dones de servicio, porque en el contexto está hablando de que todos querían tener esos dones visibles. Como hoy en día los dones visibles son el don de enseñanza, el don de exhortación, y algunos, yo me acuerdo cuando estábamos en alcance y con algunos hermanos, todos tenían el don de enseñanza, y me tocaba aclararles, no, usted no tiene el don de enseñanza por esto, por eso. No es más ni es menos, ¿sí? Yo no tengo el don de enseñanza, tengo el don de exhortación, lo tengo claro a través de los años, el ministerio que Dios me dio, pero el que exhorta enseña bien. Ahora, cada uno, hablando de los hombres que son los que deben de enseñar a nivel iglesia, debe tener que, debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar significa que conozca, trace bien las escrituras, aunque no sea maestro, pero Dios siempre va a usar más a los maestros. Y otra cosa, Dios pone a cada persona un don para que seamos, ¿qué? Dependientes unos de otros. Pablo tenía todos los dones, pero fue el iniciador de la obra. Pero en este tiempo, según lo que la misma Biblia nos dice, según el don singular que ha recibido, ministrelo a los demás. Y usted va a ser ministrado por los demás también, si cumplimos con eso, ¿sí? Así que, bien hablando acerca de los dones es una manifestación de cómo podemos servir al Señor. Y cómo podemos ser de bendición y edificación a otros. Pero aquí viene tocando partes sensibles, que lo podemos leer por encimita y suenan como que no es tan importante, es muy importante. Saben, muchas personas llegan a Cristo por su manera en la cual usted actúa. Obviamente van a llegar a Cristo porque usted le predica el Evangelio, pero le van a escuchar el Evangelio porque a usted lo ven que es diferente a otros, porque usted actúa diferente a otros. Que en la empresa pueden llegar a decir donde usted trabaja, yo confío en usted, los demás no sé, porque es íntegro o íntegra, porque vive de una manera coherente con lo que Dios pide, porque Dios nos puso como ¿qué? Luz en medio de ¿qué? Las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere. Así que esta parte es la que nos compete a nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya Cristo hizo esto, nos capacitó, nos salvó, y ahora usted y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cómo actuar en diferentes circunstancias? ¿Usted quiere que se cumplan los planes de Dios en su vida? No hemos comenzado a ver estudio, pero es una introducción. ¿Usted quiere que realmente Dios cumpla su propósito en su vida? Bueno, aquí está. Aquí está. Usted puede llegar, hay una chica ahorita nos habló en su... Yo quiero otra vez visitarlo esta semana, y es el ministerio que estamos haciendo, ya soy viejo, ya no enseño tanto, ¿sí? Hay buenos maestros en la iglesia, en Suba. Dije, no, pues, puedes ir. Y cada vez que va, tomamos la palabra, estudiamos la Biblia, y sale desafiada. Ahora, ¿por qué una persona busca ayuda de usted? O más bien, ¿por qué no le presta atención? No me interesa hablar con usted tanto. Ahora, fíjense ustedes que usted y yo podemos ser una bendición, pero tenemos que tener una disposición en el corazón. Podemos ser un impacto al mundo y darle la gloria a Dios. Ahora, al darle la gloria a Dios, no todo el mundo va a estar alegre. Es más, fieles son las heridas del que ama, más importuno los besos del que aborrece, hablando de un ministerio personal que toca hacer.
Y eso tenemos que aprenderlo a través de las Escrituras. Vamos a mirar, me corresponde desde el versículo 13, ¿sí? No voy a hacer más resúmenes, porque dije, si me pongo a hacer muchos resúmenes, después, como siempre, y creo que hoy también no va a ser la excepción, me toca correr en los últimos versículos. Vamos con versículo 13, y vamos a ver 5 mandatos de Dios. Voy a estarlos preguntando para que ojalá queden. Yo sé que de lo que se enseña queda un porcentaje pequeño, eso estoy seguro. De lo que uno estudia queda el 100%, por eso lo tengo el 100% por lo menos en mi mente, ¿no? En mi corazón, y obediencia pues depende de mi corazón y del de cada uno. Pero lo que usted recibe, puede ser que esté pensando en otra cosa mientras yo estoy hablando acá, o simplemente pasó por encimita. ¿Me explico? Pero si usted lo estudia, es otra cosa. Y vamos a ver 5 mandatos. De esos 5 mandatos se desprenden más, pero dije, si me pongo a escribir 25 mandatos, ¿qué les voy a preguntar? Pero cuando se acuerden del primer mandato, que es compartir para las necesidades, entonces va a acordarse de un montón de cosas que vamos a ver hoy, ¿sí? Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primer mandato de Dios, compartir para las necesidades. Compartiendo significa hacer partícipe. ¿Qué es lo que yo tengo que no se me haya dado? Por ejemplo, si yo tengo un buen sustento, doy gracias a Dios por mi buen sustento. Pero a veces pienso que es porque me lo merezco y me lo gané. Y se olvida uno que fue que Dios se lo dio para... Hay prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Mi hogar, pero también compartir para las necesidades de otros. Dice la Escritura de la experiencia de un hombre, desnudo, salí. Yo no he visto ningún bebé que nazca con ropa. Bueno, las mamás son las testigos, yo no he visto ningún nacimiento directo, ni quiero, ni hubiera querido ver porque soy muy nervioso. ¿Sí? Y desnudo, volveré. ¿Quién lo dijo? Un hombre riquísimo. ¿Jehová dio? Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Usted ni yo vamos a llevar de este mundo absolutamente nada material. Sí, almas de personas. Sí, los hijos que Dios nos dio. Sí, la influencia piadosa, etcétera. Pero nada material. Pero a veces nos aferramos a lo material. Y aquí está hablando de compartir, o sea, de hacer partícipe de lo que Dios me dio. Ayer casi lloro, o más bien lloré, de ver un señor venezolano. Yo estoy ahorita con la hora de mi hijo, que ya estamos terminando. Y pues uno sabe que tiene necesidades, pero ya cuando empieza a hilar más detalles, se quiebra el corazón de uno. Pensando en su hijo, vino su esposa de Venezuela nuevamente, siempre le damos desayuno, almuerzo, cena, que si le podía prestar algo, le di algo, no he prestado, muy poquito, no fui generoso, no me quiero presentar aquí como generoso, y le había dado una mantecada grandota, aparte de lo que le di, y me dijo, lo llevo para mi hijo. Dijo, hace mucho no le puedo llevar algo así. Me partió en dos. Perdóneme. A veces nos endurecemos por... Dios nos bendice tanto. Yo creo que aquí a todos nosotros, unos más que otros económicamente, pero a veces no tenemos un corazón para ver la necesidad de otros. Y la palabra compartiendo significa hacer partícipe de esa bendición que Dios nos da. Porque ¿qué tenemos que no nos haya sido dado? ¿Qué tenemos? Y Segunda de Reyes, hay un pasaje que voy a leer rápidamente por tiempo. Me disculpan, me he vuelto muy llorón. No lloraba antes enseñando casi nunca. Tal vez por lo viejo, no sé. Pero quiero compartir este pasaje de las viudas.
Segunda de Reyes, capítulo 4. Nosotros ya estudiamos epístolas pastorales, se fue con los hombres nomás, es que me confundo un poco. Los hombres. Hablando de las viudas, que en verdad lo son en Timoteo, no voy a hablarlo por tiempo. Cuando una persona en el Antiguo Testamento se consideraba viuda, ¿sí?, ellos perdían todo. ¿Sabían ustedes que las viudas perdían todo? Por ejemplo, si yo llego a morir físicamente, a mi esposa le queda lo que tenemos. En el Antiguo Testamento no era así. Las personas quedaban en pobreza, las viudas. No voy a explicar los detalles, no es el tema. Y entonces las que quedaban viudas, quedaban desamparadas. Ese es el concepto para poder entender, porque en 1 Timoteo habla de viudas que en verdad son viudas, y habla de mujeres mayores de 60 años, que hayan practicado la hospitalidad, que tengan un testimonio de buenas obras. No voy a leerlo por tiempo, ¿sí? Había que poner una lista en la iglesia local, la iglesia primitiva que da persecución, de las listas mayores de 60 años, para poder sustentarlas, porque quedan desamparadas. Ahora, si tenían hijos, dice, esa viuda no se cuenta entre lista de viudas. Pero en el Antiguo Testamento, las que quedan viudas quedan en una pobreza total. No voy a explicar los detalles porque si no sería un estudio completo. Y no es el tema, pero sí es un subtema del tema que estamos viendo. Y aquí en capítulo 4 vamos a hablar de dos mujeres, ¿sí? Hay un profeta, Eliseo. ¿Recuerdan Eliseo? ¿A quién sucedió Eliseo? Elías era un hombre tremendo de Dios. Pero Dios le dio una doble porción a Eliseo. ¿Recuerdan que Eliseo no se le despegaba? Y era cansón. No, yo no me despego de ti hasta que no me bendigas. Y Dios lo bendijo. Doblemente. Eliseo hizo mucho más milagros que Elías. Y aquí en este capítulo 4 dice, versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Si leo rápido, ¿lo toman o...? Bueno, clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¡Pah! Tremendo. ¡Qué tremendo! Primero, está hablando de una mujer piadosa, porque era una mujer de los profetas de Dios, que dice aquí claramente que tú sabes, Eliseo, ¿era qué? Temeroso de Dios. Un hombre de Dios. Este hombre de Dios murió y su esposa quedó ¿qué? Y entonces los acreedores vinieron, dame esos 2 hijos para cobrarme lo que me debes. Y que le quiten a una mujer normal, hay mujeres locas que no sé por qué hacen eso, no es natural, que le quiten un hijo. Uno da la vida por un hijo. Y aquella que lo parió, es una palabra normal, mucho más. Y saben, le estaban pidiendo 2 hijos de ella, para pagar lo que debía. Y aquí vemos un milagro, hoy en día no es así. Y Eliseo, Dios hace milagros, Dios me curó de una enfermedad incurable y rogué para que le pudiera servir. Pero eso es porque Dios quiso. Y siempre es porque Dios quiere. Aquí sí vemos que los profetas hacían milagros para que ellos realmente en su ministerio fuera autenticado que eran de parte de Dios y otras razones. Hoy en día no es así. Pero Dios sigue haciendo milagros, ¿no? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Ahora el aceite era de mucho valor. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, reúne todas las vasijas que puedas. Ella ni tenía claro qué era pero obedeció. ¿Eso habla de qué? Una mujer de fe. Una mujer de fe. ¿Por qué? Entra luego y encierra a tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando aún esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, una después otra, y ella echaba el aceite y seguía echando el aceite, que era de muchísimo valor. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Mira, la fe de esta mujer era impresionante. Otros de pronto, este está loco, traigamos 5 vasijas de allá. No, ella creyó que este profeta era de Dios, y creyó y obedeció lo que le estaban pidiendo. Miren, Dios honra la fe del creyente. Y le dijo, no hay más vasijas, entonces eso, el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y haz lo siguiente. Vende el aceite, que es costoso, y paga a tus acreedores, y tus hijos, vivid de lo que quede.
Aquí vemos una condición de una mujer que en extrema pobreza. Pero hay otras necesidades. Miren ahí nomás, en el versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí, y venía a la casa de ella a comer. Era una mujer piadosa con dinero. Con dinero. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Había un testimonio. Tampoco uno hospedar a cualquier persona, ¿no? Un hombre de Dios. Y te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero. No es que lo iba a meter en la misma casa, sino al lado, estudiando el texto, pero no voy a explicarlo por tiempo. Lo estaba hospedando, ¿sí? Y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, un hombre fiel aquí, pero más adelante un tremendo pecado. ¿Recuerden ustedes? Bueno, no lo voy a hablar por tiempo. Ahí se puede sacar unas enseñanzas tremendas. Su criado llamaba a esta tsunamita, y cuando la llamó vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. ¿Saben? Esta mujer estaba contenta. No, yo estoy bien acá. Tenía dinero, tenía su sustento. Yo lo hago por amor a Dios. O sea, yo no necesito nada. Entre comillas. Versículo 14. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi le respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo lo había dicho. Miren, hay otras necesidades que tienen las personas que no son dinero. Que les escuchen, que les entiendan sus situaciones. Compartir para las necesidades no es solamente compartir de las posesiones que Dios quiere que hagamos, sino también compartir de nuestra vida, que es lo que más nos cuesta. Dar de nosotros a otras personas. Eso es un pantallazo nomás, ¿cierto? Pero es un mandato. Compartir, hacer partícipe para las necesidades de otros. Dice el texto. Seguimos ahora sí con el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. ¿Sí? La palabra practicando, ¿sabe qué significa? Perseguir la meta. Y eso habla de una actitud para hacer algo. Porque puede ser que usted hospede a alguien, pero comience ¿qué? A murmurar con esa persona. Mucho cuidado con eso. A veces podemos recibir a una persona y escuchar murmuraciones que no van a hacer ninguna edificación para esa persona y tampoco para el que las escucha. ¿Sí? Practicando la hospitalidad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 4, 9. Hospedaos los unos a los otros. Pero mucho cuidado, hay un peligro ahí. No es para murmurar. ¿Murmurar qué es? Desacreditar a otros, hablar mentiras. Es algo que está muy mal. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 5 al 7. Primera de Corintios 4, 5 al 7. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Estoy leyendo el 5. Y me manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he aprendido como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos
contra otros. Porque ¿quién te distingue qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Quién te distingue hacer diferencia, no? No voy a ponerme a explicar el texto por tiempo. Versículo 14. Entonces, primer mandato de Dios, ¿cuál es? Compartir para las necesidades. Y ahí se despliega de las viudas y otras palabras más que expliqué, otros textos más bien que expliqué. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Oh, esa está un poco más exigente, porque tenemos algo que no se quitó de nuestras vidas. ¿Qué es lo que no ha quitado el Señor de nuestras vidas? Naturaleza caída. Somos pecadores. ¿Recuerdan ustedes en Génesis? Vamos a ver, no vino a mi mente ahorita, no lo tengo escrito ahí, de un hombre llamado José. ¿Sí se acuerdan de José? Bueno, ¿qué pasó con José? José era el preferido de su padre, un error del papá. Él fue el causante de que tuvieran ¿qué? Envidia sus hermanos de José. ¿Y qué hicieron con José? Lo vendieron. ¿Pero qué quería hacer uno de ellos? Matarlos. El mayor, se me olvidó el nombre, Rubén, quería librarlo. Después se fue y cuando llegó ya lo habían vendido a los madianitas, ¿sí? ¿Estoy bien? Pasó por unas cosas terribles, José. Pero miren, cuando murió el papá, ¿recuerdan toda la historia de José? ¿Recuerdan toda la historia de José para no ponerme detalles? Bueno, cuando murió el papá de José, ya estando en Egipto, estando allá, ¿qué pasó? Los hermanos de José pensaban que José no había tomado venganza contra ellos que le habían vendido, por no hacer entristecer más a su padre. Y entonces hicieron un plan. El plan era, vamos a ver 50, al menos esos pasajes. Versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dice, quizás o quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Escucharon? Nos dará el pago que merecemos. Nos va a pagar todo lo malo que le hicimos, nos la va a cobrar, nos va a pasar factura. Esa es la idea. Es lo que ellos estaban pensando. Es lo que dice el texto. Así diréis a José, hicieron un plan, te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque maltrataron y se inventaron otra cosa. Una mentira, aparte de todos esos pecados, aumentaron. Mi papá dijo que no nos vayas a matar, esa es la idea, mejor dicho. Que nos perdones. ¿Y qué le respondió José para resumen? 19. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Tengan presente esta frase para el final del estudio, que hay otro texto que quiero explicar, no quiero volver aquí nuevamente. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque Dios es el que aplica justicia, es el único que puede aplicar su justicia. Dice, vosotros, primer paso de José para no tener amargura en su corazón, porque he tenido, es más, hay pasajes que dice, te veo en hiel de amargura. ¿Recuerdan ustedes? No voy a hablar más de ejemplos. Pero la amargura es el producto en el corazón de un corazón que no ha perdonado. Y el primer paso en la vida de José, que es un hombre que perdonó. Él perdonó que sus hermanos lo hayan humillado de la manera que lo humillaron, lo hayan vendido a los madianitas, todo lo que él sufrió. Y si algo ayudó a José por todos esos años y meses que vivió él en las situaciones que Dios permitió para forjar un hombre de Dios,
fue porque Él perdonó. Porque cuando una persona no perdona, se llena ¿de qué? Amargura. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios es soberano. Lo encaminó para bien. Porque Dios sabía que iba a haber una hambruna y entonces voy a poner un siervo fiel, y por eso Dios prometió a Abraham que de su descendencia vendría, y ahí viene el trono, el reino, todo lo que sabemos, y para cumplir sus promesas, Dios, que sabe todo, permitió, no guió, permitió lo que le pasó a José para preservar al pueblo de Israel. Ahora, volvamos al texto, Romanos capítulo 12. Bendecid a los que os persiguen. Muy sencillo, ¿no? Facilísimo. No, no es fácil. Tenemos que estar bien con Dios y tenemos que ver más allá. Porque ni siquiera una hoja de árbol se cae sin la voluntad de Dios. Y si a usted le sucede algo en su vida y usted ama a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas cumplen un propósito para bien. Romanos, ya lo estudiamos, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está hablando el texto que Dios provee de antemano para el siervo de Dios. En Romanos, ¿no? Aquí en este pasaje dice, versículo 13, compartiendo, versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecirlos. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Alguien lo ha perseguido a usted? Muy seguramente, a mí también. ¿Alguien? ¿Alguna vez? ¿Algunas veces? ¿Sí? Es sencillo de entender. ¿Aplicarlo? ¿Usted lo va a aplicar en su vida? Escuchen lo siguiente. ¿Usted quiere experimentar la presencia y el poder de Dios? Aprenda a tener un corazón perdonador. Vuelvo y lo repito. Usted quiere experimentar la presencia y el poder de Dios. Ahora, Salmo 139 y muchos otros nos dicen que Dios está en todas partes. ¿A dónde iremos de su presencia? ¿A dónde iré de su espíritu? Pero una cosa es que Dios conoce y abarca todo, y otra cosa que yo experimente esa verdad de saber que Dios es testigo y que Dios tiene cuidado. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Ahora, miren ustedes, yo tengo 12 nietos. Y yo he visto cuando un nieto le pega a otro nieto, que son pequeñitos, no tienen a Cristo. Cuando un niño le pega a otro, ¿qué hace al otro niño? ¿Qué hace? Así se la responde. Normalmente, ¿no? Normalmente. Al pegarle a otro, es lo que normalmente actuaría una persona, pegarle. Y así actúa el mundo. Así actúan los creyentes carnales. El creyente piadoso, no. Devolviendo bien por mal. Entonces usted, que fue el agredido, va y le va a predicar a Cristo, le van a escuchar. Pero si usted actuó como el mundo, no le van a escuchar. Por eso el impacto de una vida transformada puede más que 100,000 palabras y que le predique 10,000 veces el Evangelio. Obviamente, quien salva es el Evangelio, Cristo Jesús. Si no predicamos el Evangelio, nadie es salvo. Pero van a escuchar a aquel que tiene un testimonio. Como en el versículo 13 nos manda bendecir a los que nos persiguen. ¿Es fácil? Es imposible en nuestra carne, pero en el Señor es posible. En el Señor es posible. Lucas capítulo 6. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 en adelante. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¡Fua! Bendecid a los que os maldicen. Maldecir significa hablar mal. Y orad por los que os calumnian.
Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues, dice el texto acá. ¿Usted quiere que los planes de Dios se cumplan? Haga eso. ¿Usted quiere que Dios actúe y sea una bendición a otros? Versículo 30, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo tuyo no le pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vamos a leer versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿es difícil amar a su hijo? ¿Es difícil amar a su esposo? Bueno, depende de su esposo, ¿no? Yo sé que mi esposa se derrite por mí, no está aquí, puedo hablarlo. No, nos amamos entrañablemente, nos amamos profundamente, ¿sí? Es fácil amar a mi esposa, es preciosa, pero se ama fácil a los que se aman, eso es lo que quiere decir el texto. ¿Qué mérito hay en eso? Ninguno, es natural, es recíproco, es el resultado de una buena relación, etcétera. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Pablo Escobar lo tomaron, sabemos quién es Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque tenía un apego tremendo a su familia. Eso dicen los medios, ¿no? ¿Era bueno? No era bueno. Sin embargo, ¿cuál mérito había, no? Es algo natural. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenéis? A veces hacemos un favor, pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas en el año tal te di, ¿me puedes prestar el doble? Sí, lo hacemos. Ahora, versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón, ¿qué? Grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. ¿Por qué debemos hacerlo nosotros? Porque Dios lo hace con nosotros. Miren, la cruz es el mayor sinónimo del amor desinteresado. El amor ágape es un amor inmerecido. Dios de su propio ser decidió amarnos sin merecerlo. Ese es el ejemplo que tenemos. Y debemos amar a los otros con ese amor ágape. No lo merecen, amémoslos. Y ahora cuando usted a alguien lo ama sin que usted lo merezca, ¿cómo se siente? Lo parten en dos. Y va a escuchar y va a tener gratitud. ¿Sí? Sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Es usted misericordioso, mi querido? ¿O no es misericordioso? ¿Usted quiere que se cumplan los planes de Dios en su vida? Bueno, hágalo. Hágalo. Haga la voluntad de Dios, es lo más precioso lo más importante para un creyente es querer hacer la voluntad de Dios. Por encima de la voluntad de uno que somos a veces necios. Santiago capítulo 3. Santiago. ¿Qué dice Santiago capítulo 3? Bueno, algunos ya lo memorizamos aquí en la iglesia, pero a veces se nos olvidan algunos pasajes. Capítulo 3, versículo 9. Dice así, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella ¿qué? Hablamos mal de otros. Miren, aquí estamos en la reunión de los santos, donde Cristo es el centro, su palabra es el centro, y en la iglesia bendecimos a Dios, o cuando estamos orando, etcétera. Pero con esa misma lengua hablamos mal de los otros. Ahora voy a aclarar un poquito esa hablar mal, ¿no? Que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí siempre pone un énfasis. Hablar de alguien que Dios creó a la semejanza de Él. ¿Recuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel? Y la gravedad del pecado era ¿cuál? Que Abel fue hecho, como Caín también, a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios declaró que fue gravísimo ese. Y explica por qué. Porque era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dice el texto, de una misma boca, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué terrible. ¿Acaso alguna fuente
Hemos ido a lugares donde sale agua, manantiales espectaculares, y por esa fuente, esa abertura, hay agua dulce y amarga a la vez. Usted toma un poquito y está dulce y después va a tomar y está amarga, ¿sí? No puede ser. Ahora, dice, hermanos, ¿puede acaso alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Ahí viene una comparativa. O la vid, la mata de las uvas, higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cómo puede ser que nosotros hablemos y glorifiquemos a Dios y por otro lado maldigamos a otros? Hablando de otro pasaje que vino a mi mente en Romanos no, Santiago 1, creo que es 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es que, hablando del tema anterior, no quiero que se me vaya, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Guardarse sin mancha en el mundo. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Miren los beneficios de memorizar la Biblia, ¿sí? Ahora, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 10. Gálatas capítulo 6. Versículo 10. Así que, según tengamos ¿qué? Oportunidad. Dios siempre nos va a dar oportunidades, simplemente que a veces nosotros nos hacemos ¿qué? Los ciegos, pero Dios siempre da oportunidades. ¿Para qué? Según el texto. Hagamos bien a todos. Hay una prioridad. Primero la familia de uno, ¿no? Sus hijos, su esposa, la familia de Dios, y luego ¿qué? Los del mundo. Pero hay que hacer bien a todos, de una u otra manera. Hay que dar testimonio del Señor. Cuando usted hace eso, cuando usted le han tratado mal y usted contesta de una manera diferente y pasa ese tiempo y usted va a hablar a esa persona la va a escuchar en casi todos los casos. Porque dice, esa persona es diferente. Es diferente. ¿Sí? Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice el texto, Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Es su caso? Mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Medicina. A mí me da el sol en la parte de atrás y me toma el dolor de cabeza y tengo que tomar un medicamento. Y al poco tiempo, si no sigo en el sol, me calma el dolor. Eso es una parte física mía desde joven. ¿Sí? La medicina trae ¿qué? Bienestar. Bien aplicada trae ¿qué? Es de provecho. Pero hay hombres cuyas palabras son como ¿qué dice el texto? Golpes de espada. Que no sea usted. Y si es, ponga eso delante de Dios, ¿no? Podemos glorificar al Señor con nuestro actuar. Primer mandato, compartir para las necesidades. Segundo, bendecir a los que nos persiguen. Tercero, gozar y llorar. Como dice el texto, y vamos al texto, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con, ¿quiénes? Los que lloran. Gozarse es alegrarse. La palabra gozaos significa feliz calmadamente. No es que, ay, me subieron el salario y la otra persona, ay, por hipocresía, grita, ay, sí, qué bueno, me alegro, y por dentro, uy, ¿por qué no me subieron a mí el salario? No, es una felicidad calmada, es decir, cuando una persona es bendecida por Dios, una buena noticia, cualquier circunstancia, hay múltiples, podría poner ejemplos, pero no los voy a poner por tiempo. Esa persona se da cuenta cuando alguien realmente se alegró de ese beneficio recibido. O cuando hay personas que se ponen mal porque a otro le va bien. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora, usted y yo, creyentes, viendo Romanos capítulo 1 hasta capítulo 12, ahora os ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestro cuerpo
en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto, nuestra manera de adoración. Y no tomemos la forma de este sistema. Gozar. A veces nos cuesta por orgullo y otro peor, envidia. Envidia. ¿Usted ha sufrido por envidia de otros porque de pronto la niña es más bonita que la otra? ¿Ha pasado? ¿Y le tienen envidia porque es más bonita? ¿Ella qué culpa tiene? No tiene ninguna culpa. O por un ascenso laboral, porque hace bien las cosas y porque le pagan un poco mejor salario, la otra persona, y a mí no, que tengo más años, pero resulta que a mí no, soy una persona deshonesta, una persona que no cumple, una persona que no es confiable, y sin embargo tiene ¿qué? Envidia. ¿Nos cuesta alegrarnos por los beneficios de Dios para otros? ¿Nos cuesta alegrarnos porque Dios o porque circunstancias de la vida que son de Dios también hacen que otra persona se vea bien remunerada, que reciba una bendición grande, etcétera? Tantos ejemplos que no podría mencionar muchísimos, pero no es el tiempo. Creo que el concepto está, ¿o no? ¿O hay preguntas? A veces nos cuesta por orgullo, porque nos creemos más que otros. Entonces, ¿yo qué me importa a mí? O por envidia, que es peor. Hay otro texto en Proverbios que dice: ¿quién se podrá sostener ante la envidia? La envidia produce cosas terribles. Usted se siente mal porque Dios bendijo a otro y no a usted. Ah, pero eso era para mí, yo tanto que he luchado, y se siente mal, o se alegra, o le da la misma. Bueno, ojalá al menos le dé la misma, pero que no sienta envidia. Ojalá se alegre calmadamente. Bueno, hay maneras de expresarlo, ¿no? Pero la palabra en el griego significa calmadamente. Así que lo explico. Calmadamente. ¿Se alegra? ¿A usted se pone feliz cuando a alguien le va bien? ¿O solamente porque le va bien a sus hijos? Los demás no les importa. Miren, cuando somos egocéntricos, que eso es un pecado terrible, nada nos gusta que a los demás le vaya bien. Prefiriéndonos los unos a los otros, ¿es más importante su vida que la de otros? Ahí comienza. Usted piensa que es el centro del mundo y que todos tienen que estar mirándolo a usted, y si le pasó algo malo, pobrecito, y si le fue bien, todos se deben alegrar. ¿O usted está pensando en otros? Más feliz es el que piensa en otros que en sí mismo. La persona más infeliz es la persona que solamente piensa en él. Ah, me quitaron, me pusieron, me dieron, no me dieron. Uno no debe pensar en sí mismo. Un siervo de Dios, lo que menos le interesa es su propia vida. Y tendríamos que ser siervos de Dios. Primer mandato. Si no lo dicen, no sigo. Compartir. Segundo, bendecir a los que los persiguen. Tercero, gozarse y llorar por los que lloran. Seguimos el texto porque no lo hemos terminado. Dice aquí, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran a gritos, es la idea. Yo escuché hace poco, creo que todos, cómo murió esa niña por un vidrio que cayó. Digo, no es culpa de nadie, sí hubo un responsable, pero no directo en el sentido de que quiso hacerlo. Y qué dolor tan terrible, llorar a gritos. Hay momentos en que podemos padecer de una manera terrible, ¿sí? Vamos a mirar Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículo 33. Juan Evangelio 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Sí se acuerdan de ese evento? ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Lázaro. Y si ustedes recuerdan el contexto,
Después de 3 días es que comienza a ver, ¿cierto? Y al cuarto día fue que el Señor propuso y podía ir antes. Pero la misma escritura dice que el Señor le dieron la noticia que Lázaro estaba enfermo, pero ya Dios había quedado muerto. Y entonces él no corrió y se extrañaron porque él quería mucho a la familia de Lázaro. Y él se detuvo a propósito para llegar al cuarto día donde ya que hedía, para que ese milagro de haberlo resucitado fuera evidente y no cuestionado. Pero cuando ve a Marta y a María llorando, se estremeció y lloró. Y lloró. Llorar. Es bueno llorar por otros, pero algunos lloran solamente porque le hicieron o no le hicieron. Pensar en otros. Y el llorar, mi papá era uno de los que me decía, los hombres no lloran. Y me he vuelto un llorón, si estuviera, no sé. El llorar manifiesta muchas cosas. En el contexto que estamos viendo es llorar con los que lloran. El anterior era gozarse con los que se gozan. Ahora, llorar con los que lloran, y vamos al texto, ahí en el versículo 15, es estar unánime en eso, estar con él acompañando, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Se identificó con el dolor de María y de Marta. Gracias porque no me acordaba, no es que los quisiera, se me olvidó, ¿sí? Él se identificó. ¿Nos identificamos con el sufrimiento de otros? Cristo se identificó con nuestro sufrimiento. Al ver nuestra condición, tuvo compasión de nosotros y fue a la cruz. Fue torturado, pero Él entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver ahí un poco acerca del ejemplo del Señor y la exhortación para nosotros. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer. No ponga los ojos en nadie más, porque ahí es cuando nos desviamos. Y más cuando ponemos nuestros ojos en nosotros. ¡Ay, pobrecito yo! Es que me hicieron, es que me... No, puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. El cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Si ustedes van a ver en Isaías capítulo 53 o 54, dice que verá linaje y la mano de Dios, la del Padre, será en ella prosperada. Él vio linaje. ¿Saben por qué él vio la cruz, Cristo, en medio del sufrimiento y pasó la cruz, esa amarga cruz? Porque veía todos los que íbamos a creer en Cristo, en su capacidad como Dios, de los millares de millares que hemos creído y la salvación de los millares de millares. Él no pensó en él. ¿Tenía necesidad Dios de venir a la cruz? Siendo Dios, ¿necesitaba algo de él? No. Él lo hizo porque lo quiso hacer por amor, ágape, es un amor desinteresado, y el objeto amado no merece ser amado, sin embargo Dios nos amó de pura gracia. Y el texto aquí nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Cristo, por el gozo puesto delante de él, no que era masoquista, el gozo era las almas de las personas que íbamos a llegar a la salvación. Y eso le causó gozo en medio del sufrimiento. Es el mayor ejemplo. Gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y dice el texto, él sufrió. Yo lo encerré en un círculo. Sufrió. Sufrió dos cosas: el martirio físico, la burla. A él le pusieron ¿qué? Una corona de espinas. Hincaron sus pies en burla, diciéndole, si tú eres Dios, sálvate, etcétera. Lo latigaron y él tomó nuestro lugar porque la paga del pecado es muerte. Era necesario que Cristo muriera. Pero también el Padre, después de esa agonía en el Getsemaní, antes de llegar a la cruz, 2 ángeles fueron enviados por el Padre, lo fortalecieron, pero en la cruz el Padre lo abandonó
murió porque era necesario para que la paga del pecado es muerte, y quedó absolutamente solo. Solo. Y el Padre lo dejó por amor a nosotros, del Padre y del Hijo. Dios es Dios. ¿Quién como Dios? Dice, sufrió la cruz. La cruz era sinónimo, como dice Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y dice, menospreciando la burla, el oprobio. No le dio el valor a la burla. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Se están burlando de usted? No le dé valor a eso. Cristo hizo eso porque estaba pensando en el linaje de la cruz. El linaje de la cruz somos toda la iglesia de Dios. ¡Ja! Nada, ¿no? Y todos los antiguos del Antiguo Testamento que murieron creyendo en esos sacrificios que hacían, que sus pecados eran cubiertos, también fueron perdonados por la cruz de Cristo. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios es Dios. ¿Quién como Dios? El único digno de ser alabado y glorificado. Bendito sea el Señor. Dice el texto, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La diestra en la Biblia habla de intercesión, es el ministerio que Cristo hace en este momento. Él está haciendo dos cosas: intercede por todos nosotros. Viene Satanás, nos acusa, y Cristo dice, no, yo voy a morir por él. No tiene nada que acusarlo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? Ya que ¿qué? El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado ya fue solucionado. Cristo pagó el precio. Nadie nos puede acusar porque estamos en Cristo. Los que no están en Cristo, obviamente que sí. Pero también Cristo está preparando lugar para nosotros. Eso dice la Biblia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, no lo hubiera dicho, dice el Señor. Ahora dice el texto, que puesto los ojos en Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradictorio eso, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues no habéis resistido hasta qué, la sangre. Nosotros no hemos sufrido ni comparación. Primero, Dios es santo y cargó con el pecado de la humanidad. Segundo, Dios es justo y murió por nosotros, es Dios. Ahora, no nos indignemos por las injusticias que nos hagan. Es el texto ahí que nos quiere mencionar en Hebreos, el capítulo 12, perdón. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Gozar y alegrarse. Gozar y alegrarse. Primer mandato. Ojalá que no se le olvide porque ahí pueden venir algunos textos. ¿Cuál es el segundo mandato? Bendecir, no maldecir. La otra, gozar con los que lloran. Dios se gozó. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreció lo oprobio, la burla, el rechazo, la tortura. Porque pensaba en el linaje de la cruz, que somos nosotros. Versículo 16. Romanos capítulo 13, versículo 16. Estoy en otro pasaje yo. 12:16. Unánimes entre vosotros. ¿De quién está hablando acá? De la iglesia. Unánimes no es unidad. En la unidad hay unanimidad. A ver, les explico. No todos tenemos que pensar lo mismo en un momento determinado, sino que debe ser en base a lo que la Biblia dice. A veces hay personas que se ponen bravas porque no se les acepta una posición doctrinal equivocada. ¿Me explico? No voy a, los detalles no me voy a ir, si no me demoro 15 minutos más y sé que ya, mira dónde vamos. Unánimes entre vosotros, no altivos, encumbrados es la idea, no altivos. Miren, ¿sabían ustedes que el Señor clamó por esa unidad? Vamos a los evangelios, Juan capítulo 17.
El Señor clamó por eso. Evangelio de Juan, capítulo 17. Es una oración, ¿no? Todo el capítulo 17 es una oración. Versículo 11. El Hijo está hablando al Padre, está orando, intercediendo por nosotros. Y ya no estoy en el mundo, es previo a la cruz. Mas estos, los apóstoles en ese caso, están en el mundo. Y saben, los apóstoles de los 12, 11 murieron torturados. El único que murió siendo anciano fue el apóstol que era antes el hijo del trueno y después el apóstol amado, Juancito. Sí, el anciano Juan. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué? Uno. Nosotros como iglesia somos uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ya sabemos de quién habla. ¿Sí? Versículo 15. No ruego que los quites del mundo. Usted no quiere tener problemas. Bueno, vamos a tener. En el mundo vamos a pasar por situaciones difíciles. El Señor clamó al Padre y dijo, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Armémonos de ese pensamiento. Usted pertenece a Dios, yo pertenezco a Dios. Ya no soy de este mundo, soy hijo de Dios. Dice Juan capítulo 17 versículo 20. Todo podríamos leerlo, pero el tiempo no da. Mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por ¿quién? Usted y yo, la iglesia. Él proyectó su oración a la iglesia. ¡Oh, tremendo! Tremendo. Usted ponga su nombre ahí. No solamente por los apóstoles, sino por usted, por mí. Los que hemos creído en la palabra. Para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no somos uno, el mundo no va a creer. Ahora, no vamos a ser ecuménicos, ¿no? Tuve un profesor bueno que pasó por instituto, pero tiene muchas posiciones ecuménicas, y yo corté con él relación. Le aprecio, pero no comparto porque va a contaminar a otros. A mí no me va a hacer daño porque ya tengo bases. No soy tan conocedor de la Biblia, pero tengo mis bases. No me van a mover de mi posición de la Biblia fácilmente. ¿Me explico? Pero a otros sí. Entonces manifiesto que no estoy de acuerdo con tal persona, por esa razón, no porque tenga nada contra esa persona como tal. Dice el texto, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unánimes. ¿Cómo está el hermano? ¿Triste? ¿Necesitado? Estamos llamados a hacer de bendición a otros también. Cuidado con el orgullo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué? Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses. Estoy corriendo y pasé unos pasajes por el tiempo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Poner el mismo sentir de esa persona que está pasando, es la idea. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, que a veces queremos tener la razón. Así no la tengamos. Después de la discusión uno se da cuenta que no tiene la razón y sin embargo su orgullo hace que se mantenga en su posición. Nada hagáis por contienda o por qué? Vanagloria. Y después, ¿qué es lo que dice entonces? Antes bien, con humildad, que es mansedumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Estimando cada uno a los demás como qué. Y eso no lo hacemos casi nunca. Creemos que somos más. O tengo más estrato, o soy más inteligente, o soy mejor persona. Pero ¿cuándo nos consideramos menos que otros? Darle esa posición a ellos. Y esa actitud frente a ellos de humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
haya en vosotros ese sentir que hubo ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Ah? El hecho de haber tomado forma de hombre fue una humillación terrible para el Altísimo, siendo el Dios soberano y creador, y lo hizo por amor a nosotros. Santiago capítulo 2. Los que sabemos de memoria, bueno, a mí se me olvidan algunos ya. Hermanos míos, para creyentes, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo se hace ¿qué? Si usted hace excepción de personas es porque usted está escogiendo. Este porque me conviene, o este porque me cae, a esa ni le hablo, ni lo saludo, o apenas lo saludo y le volteo la cara. ¿Usted es de esos? Dice, porque si en vuestra congregación, habla de los creyentes, el contexto, Santiago es un hermano del Señor Jesucristo. Él creyó cuando Cristo resucitó. Antes se burlaba, o no se burlaba, no creía que fuera Dios. Y él creyó después de que Cristo resucitó. Y él murió por causa de Cristo, Santiago. Y él era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, Santiago. Para que sepamos quién está escribiendo acá, ¿no? Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, en el griego significa con 7 anillos de oro, o sea, con un montón de anillos. ¿Y ropa qué? Espléndida. Entonces aquí, fíjense ustedes lo que está mirando. ¿Escucharon? Lo que está ¿qué? Mirando. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que tiene dinero. ¿Por qué mira uno con agrado al que tiene dinero? Porque está esperando un beneficio del que tiene dinero. ¡Oh! ¡Qué tristeza! Miráis con agrado, una apariencia externa, la del rico. En cada dedo tenía un anillo, ropa espléndida. No, usted lo que tiene es plata. Y entonces lo miras con ¿qué? Bienvenido, siga, el mejor lugar. Ese es el texto aquí. Pero viene el contraste. Miráis con agrado, versículo 3, al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie. O siéntate en el piso. Estrado es el piso. No hacéis distinción entre vosotros, y es un pecado terrible. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? Hay mucho más hombres ricos, pobres o personas pobres, humildes que han llegado a Cristo que hombres ricos. ¿Saben por qué? Porque a veces el tener hace que la dependencia del dinero haga a su dinero el Dios de su vida. Pero el que pasa necesidades ve su necesidad y su fragilidad. El que no tiene esas necesidades se olvida que es frágil igual, que es polvo igual. ¿Sí? Malos pensamientos, habla de malas motivaciones. Versículo 4. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, hay una conveniencia en mi pensamiento y entonces mi motivación cambia. ¿Sí? Versículo, vamos, Romanos capítulo 12. Vamos a correr aquí un poquito. La regla de oro. Primer mandamiento, ¿cuál es? Compartir para los que... Bueno, segundo, bendecid a los que nos persiguen. De ahí se deriva a más. Tercero, llorar con los que lloran. Cuarto, unidad y humildad. No lo había mencionado, unidad y humildad. Vimos mucho de unidad, ¿cierto? Cristo oró y Juan lo escribió, la oración del Señor Jesucristo para que sean unos, ¿sí? Y humildad, para que seamos humildes, Versículo 17 al 21 vamos a ver la regla de oro. Y eso fue algo nuevo en el Nuevo Testamento, que no era en el Antiguo Testamento así. Versículo 17.
no paguéis, no devolver, no recompensar negativamente, es la idea. No devolver, ¿qué? No paguéis a nadie mal por mal. Si usted hace eso, pasa el tiempo y le va a predicar a esa persona la va a escuchar. Porque queda en su mente eso, que usted no hizo el hacer mal contra esa persona. No paguéis a nadie mal por mal. Miren lo que dice Levítico, que ya no es para nosotros vigente, Levítico 24. Vamos rápidamente. Capítulo 24. Levítico 24, vamos a ver desde el 17. La ley del talión, sí la han escuchado, ¿cierto? Pero vamos a leer unos poquitos versículos. 24, 17. Dice: asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así les ha hecho. O sea, lesionen al otro igual. Rotura por rotura. Ojo por ojo. Diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto entendéis para el extranjero. Versículo 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, etc. No voy a leer el contexto por tiempo. Esa es la ley del talión. Pero en Mateo capítulo 5, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice el texto: oísteis la ley de el talión, que fue dicho, diente por diente, lo leímos recién, ¿cierto? Pero yo os digo, estamos en Mateo capítulo 5, 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, etcétera, etcétera. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen, o os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No voy a leer todo lo demás por tiempo. Ahora, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice Santiago 4, 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Voy a leer los textos por tiempo y los explico uno por uno rápidamente. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa, o sea, si yo puedo hacerlo, porque hay cosas que ya se salen de mí o de usted. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Miren, voy a poner un ejemplo que puse ahorita, no completamente. Como creyentes, los ancianos de las iglesias tenemos que ser celosos con la grey. Hay personas que doctrinalmente no están bien, de otras congregaciones. ¿Me explico? Y cuando se invita a alguien acá a la congregación, se tiene que filtrar quién es el que viene a enseñar. ¿Me explico o no? No es que sea nuestro enemigo, puede ser un creyente, pero resulta que han cambiado la doctrina. Y si han cambiado la doctrina, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptarlos? Y es hablar mal, decir de tal persona, me ha tocado hacerlo. Y confrontarlo, primeramente lo que hago es confrontar a la persona, decir, usted lo que está haciendo no es correcto, y advertir en este caso los líderes de la iglesia, los líderes de allá sobre todo, que son los que dan cuenta, con esta persona no podemos tener comunión por esta posición que tiene, o por estas cosas que ha hecho. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, pero yo no puedo negociar la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Tristemente, hay muchas personas que no son transparentes, que enseñan otras cosas diferentes, porque tienen un sustento y quienes les sustenta entonces exigen esa posición doctrinal y resulta que han desviado. Tengo uno de mis mejores amigos de Instituto Bíblico que desvió toda una congregación a una posición doctrinal equivocada.
Yo no puedo decir que tengo una amistad con él. Yo a este hermano le dije, yo no puedo ya continuar con la amistad con usted, porque doctrinalmente usted está errado, y después de que estudiamos la Biblia y miramos, no está con la intención de quiera evaluar y mirar. ¿Por qué creo yo, en ese caso puntual? Un sustento muy bueno. ¿Sí? Entonces, en cuanto dependa de vosotros, otro ejemplo, hay situaciones en las cuales hubo un conflicto por un negocio, por ejemplo, y usted trató de arreglar las cosas, pero esa persona quiere a usted aprovecharse de su posición de creyente y quiere aún hasta defraudarlo económicamente. Hay una posición en la cual uno debe parar ahí y no más. ¿Me explico? Entonces, en cuanto dependa de vosotros es eso. Yo voy a hacer todo lo posible, realmente posible, en mi conciencia, en base a lo que conozco de Dios, para estar bien con esas personas. Pero no voy a vender la verdad por decirle a una persona que hizo algo malo, decir, no, tranquilo, está bien. ¿Me explico o no? Tanto doctrinal como en la parte práctica de la vida. Entonces dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, no siempre depende de nosotros estar bien con los demás. Porque muchas veces, por jugarnos por la verdad, van a hablar mal de nosotros. ¿Sí me explico? Van a decir cosas que no son ciertas. Como también la posición nuestra. Si hay alguien que ha afectado iglesias, yo les he dicho acá, tengan cuidado con esa persona. No me pongo a hablar, si veo que hay alguna posibilidad, hablé con alguien hace unos días atrás, tengan cuidado con esa persona. No tengo nada contra él en cuanto a algo personal, pero sé que puede hacer daño. ¿Sí me explico o no? En cuanto dependa de vosotros, dice el texto. ¿A dónde estamos? Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Debemos ser pacificadores, no peleones. Buscar siempre la paz, pero la verdad no se negocia. Aclaro eso. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué? Él es, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Voy a explicarlo bien porque ese texto está mal entendido muchas veces. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. No significa lo siguiente, yo lo perdono, pero Dios se lo va a cobrar. Dios le va. No. De ninguna manera. Primero, no debo vengarme por mí mismo, sino que debo dejar lugar ¿qué? Para la ira de Dios. Ahora, el Señor es muy ¿qué? Compasivo. Él es muy misericordioso. Y cuando alguien le ha afectado a usted debe perdonarle de corazón, dejar eso a Dios y rogar para que Dios obre en la vida de esa persona y no le caiga ese juicio de Dios. Porque el único que puede hacer justicia es Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Nosotros no podemos hacer justicia por nosotros mismos, ni clamar que Dios haga justicia con tal persona. Debemos clamar por esa persona para que Dios tenga misericordia. ¿Me están siguiendo o no? Bueno, sigo leyendo. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, o sea, un espacio y una oportunidad. Eso significa dejar lugar. Un espacio y una ¿qué? Oportunidad, porque Dios es muy compasivo. A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y la palabra venganza es, de Dios es hacer justicia, es vindicar. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Usted no, ni yo. En nosotros no está el hacer justicia. Dice, versículo 20, ¿sí? Así que si tu enemigo, alguien odioso, hostil, tuviera hambre, ¿qué debo hacer? Dale de comer. Pero no dale de comer, yo lo voy a comer para acumular aquí. No. Y ahora lo voy a explicar también. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas, o sea, brasas encendidas, ¿sabe lo que es la brasa, no? De fuego amontonarás, o sea, apilar o cargar sobre su cabeza. Pero no esperando que le caiga ese fuego a él y lo mate, sino que él se arrepienta. Esa debe ser la actitud suya. De lo contrario, usted está buscando ¿qué? Venganza. Y entonces, ¿quién va a hacer la venganza por usted es Dios? No, eso es antibíblico. ¿Sí me están siguiendo o no? Bueno, dice,
no seas vencido de lo malo, subyugado, sino vence con el bien el mal. La palabra venganza significa hacer justicia, y Dios, debo clamar a Dios para que esas brasas no caigan sobre él, sino que sean quitadas porque él se arrepienta. Y usted se va a gozar de saber que Dios perdonó a esa persona. Pero cuando queremos nuestra propia justicia, siempre vamos a errar. No sé si fui claro en eso. La regla de oro. ¿Cuál es su respuesta cuando alguien lo trata mal a usted? Depende como esté, ¿no? A veces estoy en la carne y a veces estoy en el espíritu. Cuando estoy en la carne, vocifero, maldigo. O sea, maldecir es hablar mal de otro, maldecir. O bendecir es hablar bien de otro. ¿Sí? Y yo puedo vociferar. Terminamos con Proverbios 25-21. Tenía más textos, pero sé que ya creo que me pasé, ¿no? Hace ratico, pero no quería dejar el tema ahí. Proverbios capítulo 25-21. Terminamos ahí. Dice así: porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. 25-21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es el mismo texto de Romanos. No busquemos, al decir, Señor, yo te dejo esas brasas encendidas en la cabeza de ese hombre, para que tú trates con él. Tú te vas a encargar, Señor. No ese es el texto. No nos equivoquemos. Tengamos paciencia porque Dios puede hacer la obra. Lo que Dios quiere es usarlo a usted y a mí para hacer de bendición a otros. Si las personas conocen el Evangelio, es por esas características que tenemos como creyentes. Ya no estamos bajo la ley del talión. Estamos en la nueva regla, la regla de oro. Si os bendicen, no maldigamos. Hagamos bien. Y eso nos va a ayudar en nuestro corazón, que es perverso, para estar en paz. ¿Usted puede estar en paz cuando está esperando que el otro caiga? ¿Usted puede estar en paz cuando le amontonó ascuas en su cabeza esperando que Dios lo juzgue? ¿O usted tiene paz cuando está orando para que Dios tenga misericordia de esa persona? Eso es lo que Dios quiere de usted. No es menos que eso. No es menos que eso. Porque Dios es bueno. Es más, el Señor hizo eso con nosotros. Yo hablé algo de la cruz, ¿cierto? Y lo que Cristo sufrió por nosotros, ¿necesitaba Dios pasarlo? No. Lo hizo por amor. Y Dios quiere que nosotros amemos este mundo. Es más, el Señor dijo, yo no ruego que los quites del mundo, sino que nos guardes del mal, porque somos pecadores. Nosotros estamos en medio del mundo para hacer ¿qué? Luz, sal, ¿en medio de qué? Las tinieblas. Para que puedan ver ¿qué? El Evangelio de Dios, la luz. Nosotros no somos la luz es Dios. ¿Sí? Voy a pedir a Eddie si por favor termina orando. Que Dios les bendiga, hermanos, y que estemos considerando. Terminamos con ¿cuáles fueron los mandatos? Que de ahí se ramifican más. ¿Sí? Y el último, la regla de oro. Bueno, listo. Dios les bendiga.